¿Por qué los pobres pagan más? Es injusto. No debería ser así. Pero la realidad, y te voy a mostrar ahorita cómo es así. Los pobres pagan más o las cosas les cuestan mucho más que a los que no son pobres. Pero además te voy a decir qué cosas pagan más, por qué pagan más y lo mejor, cómo pueden hacer para no pagar más y ahorrar dinero. Hola, mi nombre es Carlos Devi y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces con poco dinero y aún sin usar el crédito de los bancos. Bueno, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, pon me gusta, que eso nos ayuda a mover el video a través de las redes. Primero vamos a comenzar con ser pobre. La politización de todo. Pobre, pero ¿por qué está hablando de pobres? Yo voy a proponer una definición de pobre. Hay muchas. Poner una que a mí me sirve y que le ha ayudado a muchas personas con quienes he compartido a cambiar su perspectiva de lo que es ser pobre. Para mí, ser pobre es una persona a quien no le alcanza el dinero o le cuesta mucho pagar sus cuentas a final de mes. Ahora miremos esto. Ser pobre es un concepto relativo. Hay personas que tienen dinero y se sienten pobres. Hay personas que no tienen dinero y se sienten ricos. ¿Quién es rico? ¿Quién es pobre? Hay personas que viven como ricos, pero no tienen absolutamente ninguna liquidez. Esto depende más que todo del manejo de la liquidez, del manejo de los ingresos. Yo tengo una expresión en mis libros de lo que es un rico pobre. Es una persona que gasta más de lo que gana, básicamente. A lo mejor aparenta por la presión social o por su falta de voluntad o por su desorden, lo que sea, pero gasta más de lo que gana y aparentemente gana bien, pero está siempre sufriendo por el dinero. Ahora vamos a hablar también de los recursos que todos tenemos para salir de la pobreza. Bueno, vamos a dar ejemplos de en qué gastan más los pobres y cómo pueden ahorrar. Yo recuerdo cuando yo vivía en Barranquilla, en 1970 que vivía en Barranquilla, que mi familia estaba pasando una situación económica tremenda, y mi mamá, que sufría para apenas cumplir los gastos de la casa, me mandaba a la tienda, era una tiendita pequeña, a comprar aceite. Y entonces compramos una bolsita de aceite. Entonces el señor de la tienda sacaba la botella y tenía bolsitas más pequeñas y vendía aceite, azúcar, café. Obviamente que el precio era el doble o más de lo que costaba el frasco o el paquete o la libra. Pero como apenas mi mamá mandaba fiar porque no tenía el dinero o comprar poquito porque no tenía para más, pues obviamente pagaba muchísimo más. Comprarle al minorista es muchísimo más caro que comprar en los grandes supermercados. No siempre. Y yo amo los tenderos, me encantan los tenderos porque me parecen que son un elemento maravilloso de la comunidad, pero también hay que mirar qué es lo que es buen negocio para mí o funcionar comprar en la tienda o qué es comprar en el supermercado. Otra forma de pagar más por la comida es cuando hacen el mercado y no tienen una lista de mercado. Si no tengo una lista de mercado, yo gasto más porque compro por impulso, compro por la publicidad o compro el 2x1, que a lo mejor no necesito 2 o 3, que en últimas son estrategias de mercadeo que me llevan a consumir más lo que a lo mejor no necesito tanto. Estamos hablando de ahorrar, ¿cierto? Y hablar de gastar menos de lo que gano. Otra forma de gastar más en la comida es comprando el almuerzo y las chucherías o el agua o el café en vez de llevarlo desde mi casa. Y hay unas personas que no, es que usted no puede ahorrar en un café. Si yo puedo ahorrar, yo ahorro. Yo ahora estaba en un aeropuerto en Austin, quería tomar agua en el cambio de un vuelo. Fui a ver una botella de agua, $5.25 y junto había una máquina para tomar agua, un surtidor de agua. Pues $5, yo puedo pagar los $5, pues, pero si yo puedo tomar el agua gratis, si yo puedo tener un filtro en mi casa, no el filtro para toda la casa, que en últimas es un desperdicio, pero si yo tengo un filtro, que es un tarrito o una cosita que no vale mucho para filtrar el agua, puedo ahorrar muchísimo dinero. Además, si es que soy que la contaminación y las botellas plásticas, pues voy a ahorrar mucho. Si tengo mi frasco, puedo para el café y para el agua, me ahorro dinero, tomo el café que a mí me gusta desde mi casa
mucho más económico. Y si yo hago la cuenta de cuánto ahorro al día, cuánto ahorro a la semana, cuánto ahorro al mes, y obviamente si estoy hablando de las personas que no tienen con qué o que están sufriendo por llegar a fin de mes, todo esto, si es una persona, suma, si son dos, si son tres, si es la familia entera, y yo le enseño a mi familia a tener esa visión frugal, pues ahí hay una forma de ahorrar, de ahorrar dinero. Entonces, ¿cómo puedo ahorrar en la comida? Primero, planificando el presupuesto. Si no tengo para el frasco de aceite y planifico para comprar lo básico en vez de comprarlo en porciones que salen muchísimo más costoso. Planifico haciendo una lista de mercado. Planifico haciendo los menús de la casa. En vez de comprar cualquier cosa, pues cocino lo que está en temporada, lo que está en descuento, lo que es más económico. Y miro cómo puedo hacer para ahorrar dinero. Llevo el almuerzo o la comida a mi trabajo y esas son formas de ahorro sustancial. Imagínense si todo eso que yo ahorro lo mando a la tarjeta de crédito, lo mando a las deudas. Otra forma con la que los pobres pagan más es con el crédito y los intereses. ¿Por qué pagan más? Hablamos de esos pobres, ¿cierto? Desordenados financieramente. ¿Por qué pagan más? Porque tienen mal crédito. Entonces, si tienen más crédito, las tarjetas de crédito cobran más, los bancos se cobran más. Y el mal crédito es, no, es que me perdí mi trabajo. Bueno, hay formas, si yo tengo mis ahorros, si tengo mis reservas. Yo sé que todo eso, pero Carlos, tú eres rico. No, yo he sido pobre. Yo he sido durante años en mi vida, apenas tenía para una comida al día. Y muchas veces dormí en el piso y muchas veces en habitaciones compartidas con otras personas. Yo sé lo que es la pobreza, yo sé lo que es eso, yo la he vivido y sé que es salir de la pobreza, porque por eso estoy enseñando, porque yo sé que a pesar de las circunstancias, mis circunstancias fueron muy difíciles, cualquier persona puede hacer cambios. Y yo estoy seguro, no estoy negando que hay personas que es más difícil que para otras, absolutamente, no estoy siendo insensible con eso, pero también sé que entre más difícil sea la vida de una persona, más fuerza tiene esa persona para salir adelante. Otra forma de bajar los intereses, el costo de crédito, es preguntar en dónde me sale mejor. No solo mira el costo de los intereses, mira el costo de los gastos administrativos, cargos adicionales que te cobren. Edúcate sobre eso, mira cuánto estás pagando. Las tarjetas de crédito esconden a veces cuánto están cobrando de intereses. Mira cuánto te están cobrando de intereses y haz la cuenta. Por ejemplo, si yo debo $10,000 y estoy pagando el 25% de intereses, quiere decir que yo estoy pagando $2,500 al año solo de intereses, Imagínate, si yo hago esas cuentas, voy a poder empezar a tomar las mejores decisiones financieras. Otra forma es lo que tú estás haciendo ahora, Felicitaciones, que es educarte financieramente. Educarte. Esto no es ciencia oculta, es sencillo si lo aprendes. Algunas personas disfrazan lo financiero como de sofisticado, de cuadros y números complejos. No, mira, si tú tienes un celular en el que tienes una calculadora y tú puedes ver un video, con eso puedes educarte financieramente. Con un libro, hay muchas formas o preguntarle a personas que son exitosas financieramente, que están a tu alrededor, y puedes educarte. Además, si tú quieres bajar tus costos financieros, otra forma sencilla es no usar crédito. Mi tía decía, si no tienes para comprarlo de contado, no tienes para comprarlo. Entonces, no uses el crédito. Pero ¿qué hago si necesito esto? Pues búscate otra forma sin usar el crédito. Mira, si tú le pones a tu mente la meta de lograrlo sin usar el crédito, vas a alcanzarlo. Mira, y hay 3 preguntas que yo le sugiero a la gente cuando va a comprar algo. Primero, que no lo compre ya, sino que piense, lo puedo comprar pasado mañana, ¿no? Ahora siempre en las estrategias de venta es último día, pero ya, no puedo esperar 2, 3 días, 8 días, un mes para comprarlo. Lo segundo, lo puedo conseguir de segunda. Realmente lo puedo conseguir de segunda. Porque de segunda hay muchas cosas que son buenísimas. Con las redes en Marketplace o en Craigslist o en las redes, tú puedes conseguir cosas de segunda a precios increíbles o a veces hasta regalados. Lo tercero es, realmente lo necesito. Realmente necesito esto. Y si tú esperas, te vas a dar cuenta que a lo mejor no lo necesitas, que lo puedes solucionar de otra manera y no necesitas comprarlo. Entonces, si no usas el crédito, vas a ahorrar muchísimo dinero. Y tú te imaginas lo que podría implicar para tu ahorro que todo lo que tú gastas en cuotas se fuera para tu ahorro, en vez de que fuera para el banco. Qué impacto tan increíble. Entonces, si tú organizas tu crédito y lo manejas bien, vas a
a pagar para lo que sea indispensable, menos interés. Si tú organizas tu mente y te educas y decides qué comprar y qué no comprar y cómo comprar, y no usar tu crédito para lo que no puedes pagar de contado, mucho mejor. Empezando por la cuota del carro. Comprar un automóvil a cuotas es el peor negocio. Vale menos los intereses, te cobran seguros más caros. No, es que no mi cuota de automóvil no me cobra interés. Claro que te lo cobran con el sobreprecio. O si miras las tarifas financieras de transporte, eso no existe. Eso del almuerzo gratis nadie me lo va a dar. Otra forma, como pagan más los pobres en la renta, cuando tienen mal crédito, cuando no tienen para el depósito. Por ejemplo, cuando no usan la posibilidad de arrendar habitaciones. Yo puedo tener una propiedad que no sea mía y su arriendo un espacio. Yo tenía un estudiante que tenía su habitación dividida en dos. Y yo sé que es un extremo, pero estoy hablando de que siempre hay recursos, de que arriendo la habitación, arriendo el garaje, que no lo estoy utilizando, o pongo afuera y arriendo el garaje como una habitación. Y eso me ayuda a bajar la renta, porque estoy pensando en cómo puedo hacer más económicos mis gastos. Y otro, pagan más por los muebles y por la ropa. Y no estoy diciendo que son todo el mundo. Nada de lo que yo digo ahora es para todo el mundo todo el tiempo. Aplica para algunas personas y el que lo oye sabe para quién y para quién no. ¿Por qué pagan muebles? Porque los muebles los compran a plazos y no hay nada más caro que eso. Porque cuando yo compro a plazos, si sea 12 meses sin intereses, tengo sobreprecio. Y uno de los trucos de esos 12 meses de intereses es que a los 12 meses lo que pasa es que como la persona no puede pagar o dice yo voy a pagar de aquí a los 12 meses y no se organiza financieramente y no paga, hay veces que el contrato dice que si no paga le paga todos los intereses que no paga durante los 12 meses o a partir de ahí le pegan una subida de intereses horrorosa. Entonces eso no es gratis. Y cuando yo puedo comprar, yo compré muchos muebles durante años de segunda. Yo puedo conseguir muebles de segunda en condiciones espectaculares por precios absolutamente ridículos. O la ropa. Si yo compro la ropa que acaba de salir es más cara. Compro lo de invierno, lo compro en verano, lo de verano lo compro en invierno. Y compro ya cuando hay descuentos. Y planifico. Una amiga que tiene sus hijos en un colegio muy costoso en Bogotá, organizó con algunos padres y compran los uniformes de los niños más grandes, los compran de segunda porque son uniformes costosos que apenas han usado, los pueden comprar de segunda. Entonces hay muchísimas oportunidades de conseguir las cosas y algo que yo veo en las personas que cuidan su dinero y que crecen financieramente es que planifican y no hacen más importante la opinión de los demás y su seguridad financiera. Cuando yo nazco en un ambiente, yo no elijo en dónde nací ni qué condiciones, pero yo sí puedo elegir hacia dónde y qué es lo que yo voy a hacer. Yo quiero, para estas personas que dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir de pobre? Estaba preparando este video viéndolo en mi libro de Si lo hubiera sabido antes. Y realmente quiero hacer un repaso rápido contigo de lo que yo hablo en este libro, porque me parece, ahorita mirándolo, cómo cambiar el pensamiento de consumidor a inversionista. Lo que me hubiera gustado saber de joven acerca del dinero. Ahí cuento todo lo que realmente a mí me hubiera gustado saber, que me hubiera evitado muchísimos problemas. Los hábitos de pensamiento de consumidor que los ricos evitan. Cómo piensa un inversionista y cómo un consumidor, ¿cierto? En forma supremamente sencilla que me hace caer en cuenta de esos hábitos de pensamiento que yo tengo. 7 recursos que todos tenemos para lograr la paz financiera. Mira, como la fuerza y la determinación. ¿Cuántas veces tú has tomado la decisión de hacer algo y has cambiado tu vida a pesar de que tenías todo en contra? El tiempo, todos tenemos 24 horas. Bill Gates, la diferencia entre una persona que es pobre y que es rica. Mira qué es lo que hace el pobre con su tiempo y qué es lo que hace el rico. Y ahora van a haber unos que dicen, ay, yo trabajar, ¿qué más? Si no me queda ánimo para nada. Busca el tiempo, búscalo. Tienes que buscar el tiempo si quieres salir de donde estás o si no estás realmente en la trampa de la rata. Tienes que buscar el tiempo cuando estés en transporte, los sábados, los domingos, pero educarte, la capacidad de aprender. Todos tenemos capacidad de aprender, los contactos y las relaciones. Si tú tienes buena credibilidad, así tu medio sea de personas más pobres que tú, esas personas tienen contactos con otras personas que te van a abrir puertas si tú has creado y has construido tu credibilidad. El pasado de nuestras relaciones. Entre más difícil sea tu vida, más recursos
tienes para manejar y crear soluciones, porque tienes más fuerza, la capacidad de cambiar tu actitud. ¿Cuál es la actitud de un rico, de una persona que crece o una persona que cada vez está más pobre ante la vida, ante las relaciones? El poder de cambiar los pensamientos y emociones. Todo eso lo vemos en detalle. Cómo tomar el control de tu vida financiera, que es las 7 mentiras que aprendí que me llevaron a la ruina. Estudia para aprender algo con que ganarte la vida. Bueno, no voy a entrar ahorita con eso, porque son mentiras o en la forma como las aprendí, peligrosas, ¿cierto? Pero acá están resumidas y tiene cuadros. Yo te hago esto porque es muy sencillo. Cualquier persona puede comprar un libro y conseguirlo en una librería, en una biblioteca, para que tú te eduques financieramente, porque realmente esa es la única diferencia entre un inversionista y un consumidor. Decide lo que quieres. Mira, la mayoría de las personas no toman el tiempo de decidir lo que quieren. Lo que más deciden son sus próximas vacaciones, pero ¿cuál es tu plan a 10 años? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? ¿Cómo la vas a manejar? ¿Cuál es tu plan financiero? ¿Cuál es tu plan en tus relaciones emocionales? ¿Cuál es tu plan profesional con tu trabajo, tu crecimiento y con tu educación? Todo eso es importante planearlo, si no otras personas lo van a decidir por ti. ¿Cuál es la diferencia entre quien tiene unas metas financieras claras y quien no las tiene? Mira, a 10 años, Tony Robbins dice que las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Esta es la verdadera razón por la que trabajas y quieres ganar dinero y no es la que piensas. Es el poder del sentido de misión, cómo hacer tu presupuesto personal, cómo hacerlo en forma sencilla y práctica. ¿Cómo gastar menos y vivir mejor? Imagínate cómo puedes vivir mejor gastando menos. Ganar más no te dará la libertad financiera. Todo depende de cómo manejas tu dinero. Aquí hablo de 31 estrategias defensivas, 31, para que tú gastes menos y vivas mejor. Eso ha aplicado a cualquier persona, 31. Cuando yo lo miro, está súper práctico este libro. Aquí está en cuadros y estrategias para gastar menos. Cómo ahorrar en tu tiempo, un recurso espectacular. Cómo manejar tu tiempo y hacerlo en forma eficiente para que con eso puedas ganar dinero. Entonces, hablamos de hacer el presupuesto, estrategias defensivas, cómo ahorrar dinero, esas 31 estrategias y unas estrategias ofensivas de cómo ganar más dinero, cómo aumentar tus ingresos con lo que tienes para pagar tus deudas, aumentar tus ahorros y mejorar tu capacidad de inversión. Las 10 razones por las que personas no ganan dinero adicional. Imagínate, errores comunes al tratar de ganar más dinero. Por ejemplo, no hacer los números, no hacer las cuentas. La gente, ay, voy a hacer mi negocito y no hace los números, no hace las cuentas. ¿Realmente vale la pena ese negocio? ¿Qué estoy ganando? Porque a lo mejor puede ser buena extensión, pero no funciona. No valorar los recursos que tienes. Hay cosas que tienes a la mano que no estás utilizando por orgullo, porque, ay, estoy cansado de eso, quiero algo nuevo. ¡Qué idiotez! Esperar a que todo sea perfecto. Todavía no estoy listo. No educarse. ¿Para qué? Yo ya sé cómo. Yo sé que yo ya voy a ser pobre toda la vida. Escuchar a las personas incorrectas. Endeudarse o tomar decisiones financieras por emoción. Imagínate cómo convertir tu empleo en una mina de oro. Tu empleo es una mina de oro y te digo, ¿por qué aquí? Y es maravilloso porque ahora todos quieren ser emprendedores y emprendedores, pero no saben un carajo lo que están haciendo y botan empleos que son buenos, que ganan dinero, que tienen la oportunidad de crecer financieramente, porque la moda es que todos tenemos, ya no voy a obedecerle a nadie, siempre tiene que obedecerle a alguien, a muchas personas. La única diferencia es que cuando uno crece sabe a quién. Otras formas de ganar dinero, cómo venderse, vende o alguien te venderá con herramientas de Grant Cardone. ¿Cómo ganar más con los clientes que ya tienes? 8 estrategias. Imagínate. Haz esto antes de comenzar a vender tu producto o servicio. Los mitos y verdades sobre ganar dinero por Internet. 50 ideas para ganar dinero con inmuebles que ya tienes o con poco dinero. ¿Cómo ahorrar en forma efectiva? Si hoy cuidas tus ahorros, mañana cuidarán de ti. Los mitos acerca de los ahorros que no te dejan crecer financieramente. La regla del 50%. Errores fatales con tus ahorros. ¿De dónde ahorro? Carlos, pero ¿de dónde ahorro? Todos tenemos cómo ahorrar. Mira, ahorros que no son dinero y que te van a ayudar a crecer financieramente. ¿Cómo ahorrar en forma eficiente? El camino para lograr la libertad financiera y sus 3 etapas. Invertir, cómo multiplicar tus ahorros, porque en últimas, ¿qué saco si ahorro, si no invierto mis ahorros bien?
Entonces, ¿qué es invertir realmente? Pero para cualquier persona, para Juan, para María, para Carlos, ¿cómo que es invertir? No las grandes definiciones economistas. El camino del inversionista exitoso que cualquiera puede recorrer y tú lo has hecho. Imagínate. 12 reglas de inversión que minimizan los riesgos. Esto, 12. Tú lo has hecho cuando has hecho una buena inversión y todos los inversionistas lo hacemos cuando vamos a tomar decisiones financieras. No es el dinero, es la forma de pensar lo que te hace un inversionista. Cuando yo era apostador y pensaba que era inversionista, voy a invertir, estoy invirtiendo en la bolsa. No están invirtiendo, son apostadores. Es como si compran la lotería o vas a Las Vegas. No tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre ser apostador e inversionista? ¿Cómo salir de apostador? 8 pasos. No cometas esos errores al iniciar tu negocio. La pensión como modelo de inversión. Y hablamos de la pensión, porque la mayoría de las personas no saben cuánto van a recibir de pensión, ni cuánto les cuesta, ni nada. No saben cuánto vale la nevera, pero que van a comprar, pero no tienen ni idea de la pensión. Los mitos sobre los fondos de pensiones que arruinan a millones de personas. Los bienes raíces como oportunidad de crear ingresos pasivos con poco dinero. Y ahí hablamos un poquito de bienes raíces. La bolsa de valores, un casino o una mina de oro. Hablamos de los ETF, hablamos un poco de las criptomonedas, las inversiones en oro, en minerales y cómo los próximos pasos, cómo mantener y crear un piloto automático. Bueno, esto es lo que yo quería hoy hablar para mostrarte cómo cualquier persona puede cambiar su vida financiera. ¿Difícil? A lo mejor sí, pero que cualquier persona lo puede hacer, que tú lo puedes hacer absolutamente. Te invito a que veas nuestros videos sobre hábitos de pobreza y de riqueza que te van a ayudar realmente a aclarar más esos conceptos. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.